Buenas tardes, le doy la más cordial bienvenida a este su programa Hablando Derecho, su servidor Luis Carlos Gutiérrez Espinosa. El día de hoy nuestro tema será la tarjeta de crédito, para lo cual tenemos como invitado al licenciado Raúl Aldo Rodríguez García. Él es delegado de la Conducef en el estado de Hidalgo, un tema muy importante. Ya sabe, si usted tiene alguna duda, algún comentario, 790-92, nuestra línea de contacto, redes sociales Facebook y Twitter están a su disposición. Yo le invito a que participe con nosotros y se haga acreedor a uno de los paquetes que rifa esta producción. Ahora, para que usted tenga un panorama general de nuestro tema, yo le invito a que vea nuestra cápsula en contexto. Adelante. La tarjeta de crédito es un instrumento emitido por un banco o entidad financiera que autoriza a la persona responsable de esta a utilizarla como medio de pago en negocios adheridos al sistema, mediante su firma y la exhibición de la tarjeta. Con ella se pueden realizar compras y pagarlas posteriormente o disponer de efectivo en los cajeros automáticos. La diferencia entre una tarjeta de crédito y débito es que una tarjeta de crédito es una forma de pago aplazada, donde el dinero no es propio, sino que es un préstamo que se le hace a las personas, por lo que podemos hacer compras sin tener dinero en nuestra cuenta, y al hacer un pago, contraemos una deuda con la entidad financiera. La tarjeta de débito, por su parte, permite hacer pagos a partir del dinero que una persona tiene en una cuenta corriente bancaria o una cuenta de ahorro a la vista. El uso de las tarjetas, al igual que el crédito en general, puede ser beneficioso o perjudicial, de acuerdo a cómo uno la emplee. Un uso responsable maximiza las ventajas y disminuye considerablemente las desventajas. Gracias por estar con nosotros una semana más en este su programa Hablando Derecho. Como usted ya lo escuchó al inicio de nuestro programa, el día de hoy nuestro tema será la tarjeta de crédito dentro de lo que es la Semana Nacional de Educación Financiera y Tarjeta de Crédito, para lo cual le agradecemos nuevamente que esté con nosotros al licenciado Raúl Aldo Rodríguez García, delegado de la Conducef en el estado de Hidalgo. Licenciado, un gusto que nuevamente nos acompañe en este espacio que es para usted y para quienes nos acompañan desde su casa. Luis Carlos, buenas tardes, muy agradecido con la invitación. Al contrario, siempre muy interesantes las participaciones del licenciado. Quédese con nosotros, seguramente usted, si maneja tarjeta de crédito, tendrá muchas dudas, muchos comentarios el día de hoy. También en el estudio, ya sabe, siempre estamos engalanados con invitados de primer nivel, estudiantes de la licenciatura en Derecho de la Universidad Centro Universitario del Oriente de Hidalgo, que en esta ocasión nos visitan desde Tulancingo. Sean bienvenidos y ya sabe usted que nos acompañan, ellos participan en el tercer y cuarto bloque de este programa. Pues bien, licenciado, dándole nuevamente la bienvenida a este su programa, del cual nos da mucho gusto que nos acompañe para hablar el día de hoy de un tema del cual casi todos somos parte, del cual casi todos somos, podemos decir, presa, porque creo que es rara la persona que no tiene una tarjeta de crédito, y siempre es importante saber cómo funciona. Al saber cómo funciona, cómo poder darle el mejor uso o un uso adecuado para no vernos en problemas financieros, que desgraciadamente casi es lo que siempre nos sucede. Hablamos de que este tema está dentro de la Semana Nacional de Educación Financiera. ¿En qué consiste esta semana, licenciado? Gracias, Luis Carlos. Mira, Conducef desde hace 7 años lleva a cabo a nivel nacional, en el mes de octubre, la Semana Nacional de Educación Financiera, que tiene como finalidad el acercar a toda la ciudadanía, a todos los sectores de la población, información referente a la utilización de todos y cada uno de los productos que ofertan las instituciones financieras. Dentro de esta Semana Nacional de Educación Financiera, que este año inició hoy día 20 y concluye el día domingo 26, se iban a llevar a cabo conferencias, visitas a escuelas de todos los niveles educativos, talleres, obras de teatro, y las 36 delegaciones de Conducef que operamos en el territorio nacional estaremos fortaleciendo estos conocimientos, llevando a cabo estos conocimientos de educación financiera en favor de la gente, para que la gente los asimile y los utilice el resto del año. Estas actividades que usted nos ha mencionado en Hidalgo, ¿puede acudir el público en general? Sí, desde luego, todos los eventos son de entrada gratuita. Hoy tuvimos un evento de inauguración en el Instituto Tecnológico de Pachuca, vamos a estar en la ciudad de Tulancingo el próximo jueves en el Ayuntamiento a las
2 de la tarde, hablando de tarjeta de crédito. Vamos a estar en la Universidad Científica Literaria Autónoma de esta ciudad. En fin, vamos a tener un calendario muy amplio donde vamos a difundir los servicios de este organismo y algunas de las características de algunos productos financieros. ¿Quiénes participan en esta semana, señor delegado? Sí, claro, participa el sector educativo del Estado, las autoridades locales, las autoridades federales, pero sobre todo, Luis Carlos, participan las propias instituciones financieras. Ellas tienen un interés en que los niveles de educación financiera se eleven en nuestro país. Dentro de esta semana nos darán a conocer algo relativo a esta reforma en materia financiera. ¿Cómo nos apoya, cómo nos ayuda a nosotros o qué beneficios tiene para los ciudadanos? Claro, dentro del paquete de reformas impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto, la reforma financiera constituye aquella que ya está teniendo resultados actuales. Va a haber otras reformas que requieren algún lapso para que el ciudadano vea sus resultados. La reforma financiera ya los está dando. Y para ejemplificarte qué ventajas nos está dando la reforma financiera, pues nada más informarle o recordarle a tu auditorio que las ventas atadas, es decir, cuando nos prestaban para un coche o para una casa y nos obligaban a contratar el seguro de estos con ellas, están prohibidas ya desde el pasado 10 de abril. El Buró de Entidades Financieras, donde ahora nosotros vemos a las entidades financieras antes de contratar un seguro. Acuérdense que en el Buró de Crédito ellos nos veían a nosotros antes de darnos un crédito. Este es un tipo de Buró de Crédito al revés, que nos permite conocerlas a detalles antes de contratar. La regulación de la gestión de los despachos de cobranza. Ya ves que de repente somos objetos de cobranzas amenazantes, poco éticas, etcétera. Ya se está regulando y todo eso ya existe, ya está al servicio de la gente. Estos 3 ejemplos, por señalarte algunos de ellos. 3 ejemplos que resultan muy importantes porque, como lo comentábamos, en esta ocasión y en la anterior visita donde tuvimos el gusto de escucharle y donde preguntamos mucho acerca de la tarjeta de crédito y de los bancos, resulta fundamental lo que él nos dice, porque todos quienes hemos tenido algún crédito, por cualquier cosa se deja de pagar, y bien lo dice usted. Primero empezamos con la llamada telefónica, con los mensajes o con las cartas de despachos que a veces ni siquiera sabemos si de verdad existen, pero son en un tono muy amenazante para el deudor, y es muy importante lo que usted nos comenta el día de hoy. Hablando ya en particular de nuestro tema, la tarjeta de crédito, ¿qué podemos entender como ciudadanos con una tarjeta de crédito? Porque todos conocemos un plástico que nos genera una entidad financiera, un banco, pero ¿qué es realmente la tarjeta de crédito? La tarjeta de crédito es un producto que no solo ofertan los bancos. En la actualidad, la ley de instituciones de crédito permite a bancos y a sociedades financieras de objeto múltiple el expedir este tipo de producto financiero, y es un contrato por medio del cual una institución financiera otorga a un acreditado una línea de crédito de carácter revolvente, es decir, que en la medida que gastemos y en la medida que pagamos, vamos recuperando el límite de crédito otorgado. Es un producto financiero exitoso, es un producto financiero de mucho éxito porque la penetración de la tarjeta de crédito en México es muy alta, muy importante. Te quiero comentar que en el territorio nacional circulan 27.2 millones de tarjetas de crédito. Y Luis Carlos, solo te estoy hablando de tarjetas de crédito, no está incluido en esta cifra, ni las tarjetas de débito, ni están incluidas en esta cifra las tarjetas de tiendas departamentales. A esas no se les considera tarjeta de crédito desde el punto de vista jurídico, se les considera tarjetas de servicios. La siguiente pregunta, y dado que lo que nos comenta ahorita, la tarjeta de crédito normalmente sabemos que la emite un banco. Como ciudadanos comunes la pedimos a un banco, pero dado lo que usted nos comenta y lo que vivimos en la actualidad, la tarjeta de crédito hoy también vemos que me la puede emitir una tienda departamental, llámese Soriana, llámese Sears, llámese Walmart, y nosotros normalmente no tenemos a estos centros comerciales o estas tiendas entendidas como un banco. En México realmente, ¿quién ofrece esta tarjeta? ¿Quién la puede expedir? Como
Tarjeta de crédito como tal, solamente los bancos y las sociedades financieras de objeto múltiple o por sus siglas SOFOMES. Dentro de los nombres comerciales que tú acabas de indicar, me has dicho nombres de bancos. Por ejemplo, Walmart ya es un banco, inició siendo una tienda departamental y en ese momento ofertaba tarjetas de servicio. Al constituirse como institución de banca múltiple, la ley le faculta a expedir una tarjeta de crédito como tal. Soriana, que de entrada la asociamos exclusivamente como una tienda de servicio, una supertienda, ya se convirtió en una SOFOM y así. Pero en México, tarjetas de crédito solo la pueden expedir bancos y SOFOMES. Cualquier otro plástico que sirva para comprar que existen son tarjetas de servicios y generalmente son ofertados por tiendas departamentales. 27 millones de tarjetas en circulación en nuestro país generan 27 millones de usuarios y seguramente 27 millones de usuarios con quejas. ¿Le parece si al regresar de esta pausa nos comenta cuáles son las quejas más recurrentes respecto a este servicio de tarjeta de crédito? Con todo gusto. Gracias, delegado. Yo le pido a usted que no le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. La Conducef es un organismo creado para la protección de las personas que utilizan los servicios bancarios. Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, el día de hoy estamos hablando de la tarjeta de crédito y estamos hablando con el delegado de la Conducef en el estado de Hidalgo, el licenciado Raúl Aldo Rodríguez García. Él ya nos comenzó a explicar que esta semana es la semana donde, además de hablar de la tarjeta de crédito, es la Semana Nacional de la Educación Financiera y que se están desarrollando diversos eventos para promocionar esta semana. Y hablando particularmente de la tarjeta de crédito, nos comenta ya el señor delegado quiénes son las personas que la emiten y que, por si usted no lo sabía, en nuestro país circulan más de 27 millones de tarjetas, señor delegado. Así es, solo de plásticos crediticios. Más de 27 millones de tarjetas de las que hablábamos, seguramente son más de 27 millones de usuarios con quejas. De esos 27.2 millones de tarjetas de crédito que circulan en el país, cotidianamente se usa alrededor del 85%. Un porcentaje alto. Un porcentaje muy alto. Hay un segmento de la población que la ha contratado, la ha solicitado, la ha recibido y desde luego la tiene como resguardo para cualquier contingencia. Dentro de este uso tan alto, ¿cuáles son las quejas más recurrentes del usuario? Fíjate que desafortunadamente este producto financiero tan exitoso a la vez es el producto que le genera a la banca múltiple la principal causa de reclamación. Y esta es los cargos no reconocidos. Estos cargos no reconocidos generalmente se ocasionan por robo, extravío y un fenómeno que últimamente está creciendo mucho en nuestro país, que es la clonación. La clonación de tarjetas de crédito cada vez es más frecuente y lo triste de todo esto es que creo que 8 de cada 10 clonaciones, el clonador tuvo participación o consentimiento directo nuestro, es decir, del propio acreditado. Parecería entonces que ahí hay un contubernio para defraudar de alguna forma con este medio de tarjeta. No, a mí me parecería que los acreditados debemos observar mayores medidas de seguridad. Yo no podría hablar de un contubernio porque el acreditado es el primer afectado, ¿no? Cuando en su estado de cuenta aparece un cargo no reconocido. Y digo que es el primer afectado porque, Luis Carlos, te comento que a pesar de ser el producto financiero más exitoso del mundo, también es el más caro. Las tasas de interés de las tarjetas de crédito en México están oscilando entre el 28-30 al 85-87% anual. ¿Por qué tan altos intereses? La tasa de interés obedece a diversos factores de carácter económico, pero uno de los factores que determinan que se permita el cobro de estas, de entrada, altas tasas de interés, obedece a que es un crédito que no lleva garantía. Si tú adquieres un crédito hipotecario, pues vas a tener un crédito, una garantía real, que es el inmueble. Si tú adquieres un crédito automotriz, el financiador va a tener un crédito prendario, que es el auto. Si tú adquieres un crédito de nómina, el financiador va a tener
la garantía del empleo. No conozco hasta ahorita una persona que haya renunciado solo con la finalidad de evitar el cumplimiento de la obligación. Pero si tú contratas una tarjeta de crédito, no hay garantía, no dejas nada en garantía, no hay aval. En consecuencia, el riesgo de la no recuperación que tienen los oferentes del crédito es altísimo. Las quejas de las que hablábamos van directo a la Conducef. Sí, desde luego van en orden de lo que el usuario quiera presentar. El usuario, a su elección, puede presentar la reclamación ante la unidad de atención especializada del propio banco, puede presentar la reclamación con nosotros en cualquiera de las oficinas de la Conducef, o incluso puede acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Nosotros, ¿qué recomendamos? Que seamos su primera ventanilla de atención, porque a través de un par de procedimientos jurídicos, que son el procedimiento administrativo de conciliación de los actuales llamados métodos alternativos de solución a los conflictos, o a través de otro de estos, que es el arbitraje financiero, estamos resolviendo en Hidalgo el 60% de las reclamaciones en favor del usuario. ¿De estas quejas hay algún porcentaje del cual realmente se tenga la certeza de 10 quejas que se pueden interponer, se resuelven el 10%? Digo, el 100% de estas 10. No, hay muchas razones por las cuales no podemos resolver el 100%. De las reclamaciones que se presentan, en muchas ocasiones la reclamación no es procedente. En muchas ocasiones se presenta la reclamación por una causa de desconocimiento del propio acreditado, de alguna de las obligaciones contraídas en el contrato. En algún otro porcentaje importante, la reclamación es presentada en Conducef contra una tienda departamental, cuando debería presentarse en la Procuraduría Federal del Consumidor, porque son las tiendas departamentales las que emiten este tipo de tarjetas de servicios. Te quiero comentar que Conducef resuelve a nivel nacional el 55% de las reclamaciones que se presentan. En Hidalgo tenemos el 60% de resolución favorable, es decir, Hidalgo contempla, está encima de la media nacional en 5 puntos porcentuales. Realmente un buen porcentaje, arriba del 50%, creo que es aceptable para la sociedad. Nos habla también de que existen diversas entidades financieras que pueden expedir una tarjeta de crédito. ¿Esto hace que las tarjetas de crédito tengan diferencias entre sí o todas son iguales? No, todas las tarjetas de crédito son diferentes entre sí. Nosotros, a través de estas pláticas que damos de tarjeta de crédito, concientizamos al acreditado que debe contratar la tarjeta de crédito adecuada a sus posibilidades y a sus necesidades. Aquella persona, se me ocurre, que va entrando al segmento económicamente formal porque va terminando una educación de carácter profesional, seguramente le va a convenir una tasa de interés, una tarjeta con tasa de interés baja, y seguramente le va a interesar una tarjeta que no cobre comisión anual. Aquella persona, por ejemplo, que viaja mucho, seguramente le interesará alguna tarjeta que le proteja en su viaje contra enfermedades, contra robo, que le otorgue millas por cada viaje que tenga. Entonces, dependiendo de nuestras necesidades y nuestras capacidades, debemos saber elegir una tarjeta de crédito. Estas tarjetas de crédito, como usted nos dice, entonces tienen variaciones entre los intereses o el cobro de los intereses al usuario. ¿Depende del banco? Depende del banco y depende el tipo de tarjeta, efectivamente. Así es, no toda la tarjeta de crédito, la tasa de interés es de observancia general. Hablando de lo que usted nos comentaba, de que los intereses son altos, lo que debemos entender que entonces el riesgo es muy elevado al otorgar un tipo de créditos como este tipo. Recordemos que estábamos conversando que es un crédito sin garantía, y desde luego el riesgo de la no recuperación por parte del emisor es altísimo. Ese porcentaje de interés, o lo que puede ser diferente a una tarjeta, tendrá que ver en el monto de crédito que tiene ese plástico, lo que me están ofreciendo. Sí, desde luego, cuando estamos en presencia de delincuencia organizada, a los delincuentes les apetece más aquellas líneas de crédito altas, porque con el mismo riesgo y con la misma tecnología van a poder sacar más dinero. Te quiero comentar un dato nada más para que veas de qué tamaño es el problema de la clonación, robo o extravío de tarjeta de crédito. En México, durante el año 2013, se registraron cargos no reconocidos por 3,000 millones de pesos.
Una pregunta muy interesante es, 3,000 millones son muchísimo. Es muchísimo dinero. ¿Qué sucede cuando se acredita que efectivamente una tarjeta fue clonada? ¿Se le descarga esta cantidad a la persona del estado de cuenta? De entrada, quiero que sepas que por disposición de ley, cuando una persona advierte en su estado de cuenta un cargo no reconocido y lo reporta al emisor, no quiero decir al banco porque a veces es banco, a veces es SOFOM, al emisor del plástico, este tiene la obligación de bonificarle dentro de las 48 horas siguientes el total de los cargos no reconocidos. Desde luego, estamos hablando de una bonificación de carácter temporal. En tanto, se llevan a cabo los procesos de investigación para determinar si le corresponden o no los cargos. Agotado este procedimiento de conciliación, de investigación, si los cargos no le corresponden, esa bonificación que de inicio fue provisional se convierte en definitiva. Si se acredita y se demuestra que le corresponden, se le vuelven a cargar con los intereses que haya generado todo el tiempo que duró la investigación. Resulta a la palabra investigación, y quizás para que los que desconocemos cómo funciona la Conducef, ¿es la propia Conducef la que en un caso de clonación realiza una investigación? La Conducef, en caso de clonación, robo o extravío, desahoga un procedimiento, un par de procedimientos jurídicos que obligan a los bancos a realizar las investigaciones para que estos determinen si el cargo no reconocido realmente le corresponde o no al acreditado. Nos comentaba usted también que cuando hablamos de clonación, el dueño de ese plástico tiene mucho que ver, quizás en una falta de precaución para que se dé esa clonación. Pero quizás la primera pregunta debía haber sido, ¿qué es una clonación? ¿Cómo se da una clonación? ¿Cuáles son las formas en las que se puede dar para que yo como dueño de ese plástico tome mis precauciones? Correcto. La clonación es un proceso a través del cual alguien copia de manera ilegítima toda la información contenida en la banda magnética de la tarjeta de crédito, la integra a otro plástico y con esta información se empiezan a adquirir bienes o servicios con cargo a la cuenta del acreditado. ¿Por qué digo que en muchas ocasiones el acreditado contribuye, desde luego, involuntariamente a estos cargos? Porque hoy en México, para que se clone una tarjeta, el clonador solo necesita de 2 a 4 segundos. Y generalmente el clonador solo requiere de esos 4 segundos distraernos durante ese tiempo. En muchas ocasiones tenemos documentado que enfrente de nosotros nos están clonando la tarjeta y no nos damos cuenta porque los artefactos con los cuales lo hacen caben dentro de una mano. ¿Qué recomendamos? Desde luego que no se pierda de vista un solo segundo la tarjeta de crédito cuando se haga alguna compra. Recomendamos que éstas se hagan en departamentos, en tiendas de prestigio. Recomendamos que el acreditado no acepte ayuda en los cajeros automáticos de personas extrañas, porque las personas extrañas ahí están llevando a cabo actos ilícitos o para robarnos la tarjeta o para sustituir la tarjeta por otra o para copiar nuestra información. Una medida que puede tomar el usuario, el acreditado, es que cuando paga, cuando usa este plástico, la máquina, el artefacto electrónico que usan para hacer el cargo, lo lleven hasta donde uno está, ya sea que vaya uno a un restaurante, a la misma gasolinera. Es recomendable que uno no pierda de vista ese artefacto. Es correcto. Nosotros recomendamos en todas las conferencias que sobre este tema damos que generalmente las clonaciones se dan en lugares donde el empleado de ese establecimiento comercial, cualquiera que sea su giro, se lleva el plástico a su terminal punto de venta. Entonces nosotros decimos, exijan la terminal punto de venta inalámbrica. No todos los comercios afiliados la tienen. En el caso de que estemos en presencia de un comercio afiliado que no se tenga, pues perdón, con la pena me levanto con el despachador de gasolina o con el mesero y me voy a presenciar a donde tienen la terminal punto de venta la operación de cargo a mi plástico. Muchas gracias, delegado. Yo le pido a usted que continúe con nosotros. 790-92, nuestra línea de contacto, redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. No le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. Algunas ventajas de las tarjetas de crédito son anticipar compras difiriendo el pago, financiar sus compras y seguridad.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de la tarjeta de crédito con el delegado de la Conducef en Hidalgo, tema muy importante. Hemos hablado ya de lo que es la tarjeta de crédito, algunas situaciones que usted debe de saber para contratar una tarjeta de crédito y cómo cuidar esta tarjeta de crédito. Y particularizando con este tema, señor delegado, si hoy yo quiero contratar una tarjeta de crédito, ¿qué debería de tener en consideración para decir opto por esta entidad financiera, con este banco? Porque además los bancos nos ofrecen una gama diversa de tarjetas de crédito. Correcto. ¿Cómo debo de saber cuál es la que más me conviene? Bueno, para efectos de contratación, nosotros en Conducef recomendamos varias situaciones. Número uno, primero estar consciente de nuestras necesidades y de nuestras posibilidades de pago, porque recordemos que cada firma que plasmemos en un voucher o pagaré bancario está representando o está comprometiendo ingresos futuros, ¿no? O sea, de entrada. Número dos, desde luego comparar entre todas las instituciones que ofertan la tarjeta de crédito, cuál es esa que se acerca a esas necesidades y esas posibilidades. ¿Cómo hacerlo? Es muy sencillo, ya no tenemos que ir de banco en banco o de SOFOM en SOFOM para preguntar qué plásticos tiene y qué características tiene cada uno de ellos. Si ingresamos a la página de Conducef, que es www.conducef.gov.mx, y accesamos un icono que se llama RECA, Registro de Contratos de Adhesión, la gente va a tener a su disposición todos los contratos de todas las tarjetas de crédito que existen y que circulan en territorio nacional para que ustedes se den cuenta. Además de eso, recomendamos que las personas investiguen a ese emisor de tarjeta qué tal se porta con la gente, qué tantas quejas tiene, cuál es su tasa de interés, cuál es su costo anual total. ¿Cómo puede revisar o investigar a ese banco? Ingresando al Buró de Entidades Financieras, que a partir del 16 de julio de este año está en vigor, que cualquier persona puede accesar a él al www.buro.gov.mx y ahí aparece toda esta información de los bancos. Y si además de eso, esa información, por su terminología, resulta compleja, desde luego en la Conducef estamos a las órdenes de decirle dentro de las informaciones y datos que nos den cuál es el producto que más se puede acercar a sus necesidades y posibilidades. Hoy en día la mayoría de la población tiene una tarjeta o quiere una tarjeta de crédito porque tenemos algunos años en este país sufriendo las promociones de meses sin intereses y promociones que empezaban de 3 meses, 6 meses, 12 meses y hoy vemos hasta 48 meses sin intereses y además, por si fuera poco, compre hoy y empiece a pagar en 2, 3 meses. ¿Esto realmente funciona? ¿Es cierto? Sí, las promociones de meses sin intereses funcionan siempre y cuando el tarjetaviente conozca las condiciones contractuales, es decir, que esté consciente que está comprometiendo ingresos futuros, número uno, que si se retrasa en un pago, que no piense que en el segundo paga doble y se pone a mano, es decir, hay contratos a través de los cuales se establece que si el retraso es un pago, se acabó la promoción de meses sin intereses y el saldo deudor se va al saldo original, con el manejo original. ¿Qué recomendamos en esa parte? Que seamos cautos al adquirir bienes o servicios por promoción de meses sin intereses, porque a veces una o dos promociones de meses sin intereses chiquita como que sentimos que no afecta, pero si le vamos sumando, pues a lo mejor tenemos 10 o 15 promociones de meses sin intereses cuyos pagos mínimos van a sumar una cantidad considerable. Por otra parte, pedimos que se adquieran bienes de consumo duradero con cargo a esas promociones, porque muchas veces se acaba antes el bien o el servicio que adquirimos respecto al tiempo que tenemos la obligación. Nos ha tocado ver personas que compran a 18 meses sus regalos de Navidad en noviembre y pasan 2 Navidades y todavía no terminan de pagarlos, ¿no? Y el regalo ya no existe. El regalo ya no existe. Muy importante lo que nos dice, porque normalmente cuando nos emocionamos, porque creo que esa es la palabra, por querer comprar algo, y vemos 48 meses y sacamos la calculadora y vemos lo que nos va a tocar pagar cada mes, lo que estamos perdiendo de vista es que 48 meses son 4 años. Así es. Y es muy fácil decir 48 meses y como usted bien lo dice y creo que es completamente real, en ocasiones el bien ya tiene años que no existe y la deuda no la acabamos de pagar. Y si la deuda no se paga con puntualidad,
la deuda original se puede duplicar o triplicar. Gracias, delegado. Pues si nos permite, es el momento de que nuestros invitados del día de hoy, los estudiantes del Centro Universitario del Oriente de Hidalgo, participen con nosotros, con sus interrogantes, y toca el turno a Naum. Naum, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Gracias. Bueno, mi pregunta es, yo como acreditado, ¿qué tipo de seguro me otorga la institución bancaria al obtener una tarjeta de crédito que esté establecido en la reglamentación de la Conducef? ¿Hay algún tipo de seguro que nos esté otorgando? Mira, Naum, decía yo al principio de esta conversación que tenemos que comparar entre las tarjetas de crédito. Hay tarjetas de crédito que tienen seguro contra robos o extravíos hasta por determinado monto. Hay otros que te cobran una prima de un seguro adicional para que todos tus cargos no reconocidos sean bonificables. Hay otras tarjetas de crédito que no tienen absolutamente ningún tipo de seguro. Entonces, esto va a depender mucho del plástico del contrato que tú celebres y sobre todo con quién lo celebres. Muchas gracias. Gracias a ti, Naum. Víctor, buenas tardes, gracias por estarnos acompañando. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Licenciado, ¿cuáles son los antecedentes de la tarjeta de crédito? Mira, la tarjeta de crédito es de origen norteamericano. Por ahí de la década de los 50, un par de amigos se sentó en un restaurante a tomarse un café y al pedir la cuenta se dieron cuenta que no traían dinero con qué pagar. No me preguntes cómo resolvieron el problema, pero uno de ellos ideó el hacer un cartoncito que pudiera servir solo para esa cadena de restaurantes en Nueva York. El plástico tuvo tanto éxito que posteriormente lo adoptaron algunas gasolinerías de los Estados Unidos, solo que ya no era un cartoncito, ya se hizo de metal. Y así fue creciendo hasta que en la década de los 60 sale al mundo este plástico bancario que, si ustedes se dan cuenta y comparan su licencia, su credencial para votar, invariablemente es del mismo tamaño de la tarjeta de crédito. Cuando la tarjeta de crédito incluso salió antes, pero su origen es norteamericano. Muy bien, gracias. Gracias, Víctor. Sandra, es un gusto que nos estés acompañando esta tarde. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? ¿Cómo asignan el número de tarjeta de crédito? Ok, el número de tarjeta de crédito en México generalmente es de 16 dígitos en 4 bloques de 4. La banca tiene la libertad de elegir los dígitos que va a asignar al plástico, pero generalmente cada grupo financiero elige los primeros 4. Es decir, el banco número 1 a lo mejor inicia con el 5470 y después ya los otros 12 dígitos. Cuando tú reportas un robo o un extravío, se bloquea ese plástico y te pueden modificar de 2 a 4 dígitos de la última serie de 4. Gracias. Gracias a ti, Sandra. Jacqueline, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Mi pregunta es, ¿en qué se basan para fijar la tasa de interés de una tarjeta de crédito? Ok, se basan en las condiciones del mercado en el país y se basan en el alto índice de riesgo de no recuperación que tienen los ofertantes de la tarjeta de crédito. Gracias. Gracias a ti, Jacqueline. Martín, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes. Sabemos Buenas tardes, que Martín. las diversas instituciones de banca múltiple emiten distintos seguros. Uno de ellos es el de compra efectiva. Quisiera saber qué procedimiento se tendría que seguir por parte de la Conducef para hacer efectivo este seguro. Ok, el procedimiento que nosotros llevamos a cabo está establecido en el artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y brevemente te explico. Consiste en presentar una reclamación donde se señalen los datos del tarjetaviente, el nombre de la institución financiera, los hechos que se reclaman, que se documente que ha ocurrido un siniestro y que en virtud de eso tenemos el derecho de reclamar una indemnización. Se presenta la reclamación ante el organismo Conducef lo admite, corre traslado a la institución financiera reclamada, se convoca una audiencia de conciliación y en la audiencia de conciliación, a la que tiene obligación de asistir la otorgante de la tarjeta de crédito, deberá presentar un informe razonado, detallado, de todos y cada uno de los puntos que señale el actor en su reclamación,
y posteriormente a la audiencia de conciliación se establece la conclusión del procedimiento, pudiendo tener el carácter de favorable o de no favorable, dependiendo cada caso. Muchas gracias. Gracias, Martín, gracias, delegado. Yo le pido a usted que participe con nosotros. 790-92, nuestra línea de contacto, redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. Yo le pido también que no le cambie, siga con nosotros, estamos hablando de derecho. Continuamos. Entre las desventajas de las tarjetas de crédito están que pueden incluir costos adicionales, pueden generar dificultades monetarias y facilitan la compra compulsiva. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos hablando de la tarjeta de crédito, pero permítame recordarle que si usted quiere ver algún programa de Hablando de Derecho del cual no tuvo oportunidad de ver, en la página de YouTube hay un canal de Hablando Derecho y usted podrá encontrar los programas atrasados de esta emisión, y este programa lo podrá encontrar a mediados de esta semana o ver la repetición el día sábado por este mismo canal. Ya sabe, participe con nosotros. Hablando Derecho siempre está trabajando para usted. Si tiene dudas de este tema o de algún otro tema en particular, póngase en contacto con nosotros y buscaremos la oportunidad de darle una solución a su pregunta. Pues bien, delegado, continuando con este tema, vamos a continuar con las preguntas de nuestros invitados en el estudio, y toca el turno a Karina. Karina, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes, gracias. Bueno, ¿cuánto tiempo permanece una tarjeta de crédito en base de datos, la deuda? Supongo te refieres, Karina, a base de datos de buró de crédito. Sí. Ok. Mira, en torno a buró de crédito hay algunos mitos. Hay quien piensa que por el simple transcurso del tiempo se desaparece la información, y no es así. Si la tarjeta de crédito siempre fue pagada puntualmente y nunca sufrió un retraso, en buró de crédito no va a desaparecer, porque este es un antecedente favorable al acreditado. Quien se asome al buró de crédito va a ver que tuvo un buen comportamiento crediticio. Si por el contrario la tarjeta de crédito ocasionó mora y se pagó posteriormente, vas a permanecer 72 meses en buró de crédito. Ok, gracias. Gracias. Respecto de la pregunta de Karina, delegado, hay quien piensa también que el hacer únicamente siempre el pago mínimo afecta nuestro historial crediticio. ¿Esto es cierto? No, no es verdad. Nosotros no recomendamos que se haga el pago mínimo, pero no porque afecte el reporte de crédito especial, sino porque si hago un pago mínimo voy a pagar intereses de una tasa muy alta. El pago mínimo, entre las pocas ventajas que tiene, es que nos mantiene actualizada la cuenta y no genera reporte inadecuado en buró de crédito. Gracias. Continuamos con Victoria. Victoria, buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes. Bueno, quiero preguntar, ¿cuál es el límite que pone la Conducef a las empresas emisoras o bancos de interés? No, Karina, Conducef no cuenta con facultades para establecer límites en tasas de interés. Las tasas de interés bancarias las establece un órgano autónomo del Sistema Financiero Nacional, que es Banco de México, nuestra banca de emisión, nuestra banca central. Ok, muchas gracias. También respecto a la pregunta de Victoria, delegado, ¿cuál sería el fundamento para que las entidades puedan emitir estas tarjetas de crédito? Ok, Luis Carlos, la ley, para ser específica, la Ley de Instituciones de Crédito, en su artículo 46, establece todas las operaciones o servicios que la banca en México esté facultada para hacer. Gracias, delegado. Karina, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes, mi pregunta es, ¿cómo identificar una tarjeta clonada? Es difícil identificar una tarjeta clonada porque los clones están perfectamente bien hechos. Realmente cuando tú tienes en tus manos una tarjeta clonada no lo notas, es muy difícil. Pero finalmente quien tiene en su poder una tarjeta clonada generalmente lo es, además del delincuente, el empleado del comercio afiliado con el que se está llevando a cabo la operación. Gracias. Gracias, Karina. Sergio, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, mi pregunta es de alta calidad los seguros que ponen los bancos a los plásticos o a las tarjetas de crédito?
¿Te refieres a las medidas de seguridad o te refieres a los seguros que cubren los cargos no reconocidos? A las medidas de seguridad como la clonación o uso del NIP. Ok, sí, desde luego los emisores de los plásticos son los primeros interesados en que sus medidas de seguridad sean altas, porque de esos 3,000 millones de pesos que comentaba yo en el programa, en el año 2013 se registraron como cargos no reconocidos, 1,200 los absorbe la banca. Entonces créanme que pierde mucho dinero por cargos no reconocidos. Se inició con la medida de seguridad de la de la banda magnética y del número de identificación personal. Posteriormente, si ustedes se dan cuenta, ya los plásticos tienen un chip. Hasta hoy, el chip bancario todavía no tengo evidencia documentada que sea objeto de clonación. Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio. Gracias, Sergio. Buenas tardes, toca el turno de Julia. Julia, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes, mi pregunta es, yo como un usuario de una tarjeta de crédito, ¿cuál es el procedimiento que debo de llevar a cabo para presentar, por ejemplo, una queja hacia la Conducef? Desde luego podemos presentar la queja escrita, podemos presentarla por comparecencia o por cualquier otro medio idóneo, simplemente señalarnos tus datos generales para que nos pongamos en contacto contigo, los datos del emisor de la tarjeta contra el cual te estás quejando, los hechos que motivan esa reclamación, es decir, que nos establezcas con claridad el cargo, el monto y el comercio afiliado donde te hicieron esa compra que no reconoces, y que nos documentes con el estado de cuenta con una identificación. A partir de estos requisitos, que si te das cuenta son pocos y son sencillos, así los establece la ley para que esto tengamos acceso todos, nosotros damos inicio al procedimiento conciliatorio. Muy bien, gracias. Gracias a ti, Julia, gracias por estar con nosotros. Toca el turno de tu compañero Jorge. Jorge, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuáles son los criterios que toma en cuenta una institución financiera para otorgar un crédito? Son varios. La ley de instituciones de crédito les obliga a realizar los estudios de viabilidad de recuperación. Desde luego los básicos: que no tengamos antecedentes negativos en buró de crédito, que contemos con ingresos bastantes y suficientes que nos permitan cumplir con la línea de crédito que se nos otorgue, la antigüedad que tengamos en el empleo, básicamente esos tres. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Alejandro, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué procedimiento tiene que realizar el titular de una línea telefónica cuando éste recibe llamadas de despachos jurídicos cobrando una deuda de una tarjeta de crédito, siendo estas llamadas muy insistentes y a horas no adecuadas, a pesar que se les ha informado que no existe relación alguna con el deudor? Ok. El procedimiento es el mismo que expliqué para los cargos no reconocidos en tarjeta de crédito: hacerlo del conocimiento de la Conducef a través de un escrito señalando la línea telefónica a la que se está haciendo esa gestión. Nosotros llamamos a cuentas a ese emisor de plástico para que nos justifique que la razón por la cual está realizando esas gestiones telefónicas contra persona diversa al deudor. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Alfredo, maestro, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Yo nada más, haciendo uso de la palabra, quisiera agradecer a Radio y Televisión de Hidalgo por la invitación, al Centro Universitario del Oriente de Hidalgo para estar presentes, también al delegado de la Conducef, y también de alguna manera, ¿verdad? Qué bueno que tomaron en cuenta también a Tulancingo para una de las conferencias acerca de la semana de la Conducef, y también nada más preguntar, ¿verdad?, dónde se encuentran las oficinas de Conducef. Claro, aquí en Pachuca estamos en Boulevard Valle de San Javier 302, piso 1, en el fraccionamiento Valle de San Javier, y en la ciudad de Tulancingo tenemos un módulo de orientación y de recepción de reclamaciones que está instalado en el interior de la presidencia municipal. Gracias. Gracias, maestro. Y pues bien, para finalizar, maestra Anabel, muchas gracias por habernos acompañado en representación del Centro Universitario del Oriente de Hidalgo. Es un gusto para el Poder Judicial del Estado que participen con nosotros en un espacio como este. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Aldo por discernir las dudas de nuestros alumnos, los futuros abogados y responsables de aplicar todas estas medidas, obviamente en el ámbito crediticio, como bien lo refería, y agradecer al licenciado también Luis Carlos la invitación y
pues de estos espacios, porque también nos motivan al conocimiento y al interés, porque dentro de la sociedad ven como profesionistas el mejor esfuerzo. Gracias. Gracias a ustedes. Nuevamente reafirmarles que este espacio es para ustedes, para que participen con nosotros, y el Poder Judicial pues siempre tiene las puertas abiertas para que participen en las actividades que desarrollamos. Gracias por acompañarnos. Bien, delegado, estamos a punto de terminar nuestro programa. ¿Alguna recomendación que usted le quiera hacer en forma adicional a las personas que hoy en día manejan una tarjeta de crédito? Sí, exclusivamente que sean muy cuidadosos desde el proceso de contratación de dichos plásticos, que hagan las comparaciones de tarjetas, de tasas de interés y de emisores, y si ya la tienen en su poder, que seamos muy cuidadosos, que no nos sobreendeudemos, que ese es un tema que también guarda mucha relación con la tarjeta de crédito, que no perdamos de vista el plástico cuando realicemos alguna compra o servicio, que no compremos vía internet en páginas que no sean seguras. Hoy hay sistemas que nos permiten determinar la seguridad de una página, que no permitamos que algún extraño nos asesore en un cajero automático, y sobre todo que conservemos todos nuestros pagarés o vouchers para compararlos con el estado de cuenta y ver que los cargos correspondan a lo que firmamos. Muchas gracias, delegado. Licenciado Raúl Aldo Rodríguez García, nuevamente le hago patente que este es un espacio para usted, para personas que vienen a compartirnos lo que saben, hacerle un poquito partícipe de la sociedad lo que debe de saber, lo que desconoce, y qué mejor que las personas que manejan, que todos los días están en la práctica con lo que nos vienen a platicar. Gracias, y nuevamente esperamos que nos acompañe en otra ocasión en este programa Hablando de Derecho. Gracias, Luis Carlos, a ti, gracias al Poder Judicial del Estado, gracias al Canal 3 de Televisión de Hidalgo. Gracias, y sobre todo gracias a usted que nos acompañó en una emisión más de su programa Hablando de Derecho. Se despide de usted su servidor y amigo Luis Carlos Gutiérrez, no sin antes recordarle que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.